¿Esto ya? Sí. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por vuestra masiva presencia. O sea, nos preguntábamos si existe, si es posible una literatura marxista a la vista de la capacidad de convocatoria que tiene el término literatura. Habría que preguntarse, pero existe la literatura, claro, pero bueno, muchas gracias. Yo creo que evidentemente hay seguramente alrededor de la figura de Marx temas que seguramente interesarán más, que son las relaciones entre marxismo y literatura. Yo quiero dar las gracias primero a los organizadores del Congreso, a mi compañero en la coordinación, David Becerra, que fue el que me llamó para estos actos, y sobre todo a los tres participantes de esta mesa redonda. Están elegidos pues porque particularmente me interesa su pensamiento literario, sus reflexiones sobre la literatura, y de alguna forma abarcaban lo que llamaríamos la normativa clásica de los géneros, que es la narrativa, representada básicamente por Felipe Alcaraz, la poesía por Olaya Castro y el teatro por César de Vicente. Tengo que decir que en estos sí que hemos sido muy normativos, justamente en estos tiempos en donde el reparto de los géneros por normativa está tan cuestionado. La aparición posmoderna de nuevos géneros o subgéneros literarios, digamos que rompe un poco esta triada de los géneros literarios, pero me parece que era interesante que estuvieran representados estas tres voces, por decirlo de alguna forma. Voy a hacer una presentación muy breve de cada uno de ellos y luego cada uno nos pondrá brevemente lo que llamaríamos su poética o su respuesta a la pregunta que hemos planteado. Felipe Alcaraz nació en Granada en el año 43. Bueno, es conocido por su larga militancia dentro del Partido Comunista de España. Al respecto, yo me limitaría a hacer un resumen de su trayectoria política a base de un hecho que me parece significativo y significante, que es el hecho de que en su momento renunció a la pensión que tenía derecho como diputado en las Cortes. Me parece que hay gestos que resumen una vida y seguramente resumen incluso una ideología. Es doctor en filología románica, dio clase en Jaén sobre teoría literaria y es autor de diferentes novelas y ensayos y también incluso de poemas. Es decir, que en ese sentido ocupa, digamos, todo el espectro. A modo de presentación de lo que vamos a llamar o insinuar como su poética, cito sus palabras durante unas manifestaciones que realizó durante la presentación de su novela Eclipse Rojo, que corresponde, si no me equivoco, a la última entrega de la tetralogía que llevó a cabo con el título, no me acuerdo muy bien, Los días de la gran crisis, ¿no? Me parece que se llama la tetralogía, que es, aunque su último libro, La mujer invisible, se ha publicado justamente este año. Cito sus palabras. No se trata de adivinar, sino de estudiar la dialéctica en curso. Decía Marx que había aprendido más economía en Balzac, que era legitimista, conservador, que en todos los economistas de la época. Y esto porque la novela deja ver siempre, a pesar de la voluntad del autor, las relaciones sociales reales, a veces tapadas por la ideología dominante. Olaya Castro nació en Granada en 1979, es doctora en teoría de la literatura y literatura comparada. Ejerce también como periodista e incluso participa. Tiene muchísimos premios, ha publicado distintos libros de poesía, ha publicado un ensayo
me parece especialmente importante, en mi opinión, con el título de Entre lugares de la modernidad, filosofía, literatura y terceros espacios, publicado en la editorial Siglo XXI, y también ha ejercido como cantante y letrista en diferentes proyectos musicales. A modo de su poética, quisiera, por una parte, leer la primera estrofa de uno de sus poemas, que me parece representativo del tipo de poesía que ella representa, de un poema que se llama Una voz y su eco. Leer a las otras que, antes que tú, leyeron otras, buscando a la vez una voz y su eco. Sacar una foto de familia y constatar que, aunque nadie nos viera, también tuvimos rostro. De su ensayo, que he citado, Entre lugares de la modernidad, citaré también lo siguiente. Ese entrelugar que no es moderno y posmoderno estrictamente, no al menos en esa manera central y normativa de lo moderno y lo posmoderno, y que nos sirve para indagar en esa tercera vía, en ese tercer espacio que creemos imprescindible para abrir, para encontrar nuevos modos de pensar y vivir que generen verdaderas alternativas al capital. Por último, César de Vicente nació, si no me equivoco, en Madrid y fue coordinador del Centro de Documentación Crítica, doctor también en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma, profesor invitado en diversas facultades, ha dirigido y ha prologado libros que me parece significativos y de enorme relevancia. Es autor, por ejemplo, de la edición del Teatro Político de Piscator, y se le debe, ha escrito también ensayos como Günter Grass, Fragmentos del Mundo, La escena constituyente, Teoría y práctica del teatro político y la dramaturgia política, Poéticas del teatro político. Este año acaba de justamente editar también un libro sobre las revoluciones de 1918 y 1919, las revoluciones alemanas. Voy a leer también un párrafo de lo que he intentado resumir como poética. A finales de los años 20, el dramaturgo alemán Brecht redefinió el espacio social que debía ocupar el teatro. Contra una escena en la que se estimulaba la entrega del espectador a lo que en ella se decía, el discurso ideológico sobre el que se sostenía la explotación y la dominación, contra una crítica culinaria que servía para proveer de público al aparato de entretenimiento y cultura dominante, Brecht llamó a una refuncionalización del teatro en la que estaban comprometidos actores, autores, técnicos, espectadores y críticos. El esfuerzo de Brecht y muchos otros más no es el resultado de la visión iluminadora de un individuo sobre el arte, en este caso sobre el teatro, sino del complejo mecanismo de luchas en diferentes niveles de la sociedad en los que conviven el capital económico que mantiene financieramente los negocios y el capital social que justifica de manera prominente la evaluación y los discursos y la crítica en periódicos y revistas. Todo esto crea una percepción y experiencia del mundo que vivimos y tenemos. Bueno, más o menos con estas palabras quisiera dar a conocer, digamos, su perspectiva o punto de vista. Como verán, en los tres casos es una perspectiva crítica con respecto a la realidad actual. Y sin más, pues paso la palabra. Es un movimiento bastante más complejo y no necesariamente va de la mano del liberalismo o del capitalismo. Bueno, buenas tardes a todas y me toca romper el hielo, así que vamos a ver cómo he tratado de contestar a esta pregunta de ¿pero existe una literatura marxista? Importante el pero. No podemos pensar una literatura marxista sin antes interrogarnos por la existencia misma de la literatura, sin poner bajo sospecha ese término almohadillado tan familiar que resulta difícil no darlo por sentado. No podemos armar una literatura materialista si no asumimos antes, como afirmaba Juan Carlos Rodríguez, que la literatura no ha existido siempre. No hay nada que en todos los tiempos y en todos los lugares a la vez haya sido o sea la literatura. Eso que llamamos literatura no puede ser pensado si no es desde la conciencia de su radical historicidad. Y esta obviedad
es algo que la modernidad capitalista ha procurado concienzudamente que olvidemos. Su lógica esencialista y ahistórica ha funcionado durante siglos produciendo saber bajo la apariencia de la universalidad, convirtiendo cada noción que precisaba para sostenerse en verdad natural e incuestionable. Por eso es vital que señalemos los distintos modos en que el concepto de literatura que llega hasta nosotras, que aún hoy manejamos, produce y reproduce la lógica del poder. Porque solo lo que se desvela, lo que se descubre, puede verse y únicamente aquello que se ve se golpea de forma certera. Es obvio que eso a lo que nos referimos cuando pensamos la literatura, por más posmodernos que nos creamos, por más anuncios de la muerte del sujeto, del autor, de la literatura misma o de la modernidad a los que hayamos asistido, es aún un concepto moderno, capitalista y burgués. Seguimos concibiendo, al menos desde el ámbito académico, desde la abstracción teórica e intelectual, otra cosa es el mercado y la literatura como producto dentro de él, la literatura como ese discurso prestigioso donde durante siglos se ha acumulado el capital simbólico. Si la clase hegemónica perpetúa su dominio en el campo económico, como bien nos enseñó Bourdieu, es en el campo cultural donde se legitima. La literatura sigue siendo uno de los discursos por excelencia desde los que se produce y reproduce el inconsciente ideológico dominante. Uno de los espacios desde los que se genera, siguiendo a Gramsci, la hegemonía cultural, o, si preferimos a Bourdieu, desde los que se ejerce la violencia simbólica por parte del poder. Hace ya mucho que los marxistas sabemos que sin reconocer esa hegemonía cultural, sin entender que hay un hábitus, que el inconsciente ideológico y libidinal del poder capitalista produce nuestras subjetividades a través de los discursos y de los textos, por tanto también desde la literatura, no podremos sacar a la luz la huella de la explotación capitalista que en todo discurso se inscribe y por tanto estaremos muy lejos de poder acabar con ella. La lucha de clases se juega también, a veces sobre todo, en el espacio simbólico. Decía Foucault, el discurso no es simplemente aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse. Pero ¿por qué decimos que es burgués el concepto de literatura que aún hoy manejamos? Porque este surge, y esta lección también se la debemos a Juan Carlos Rodríguez, solo en el momento en que el capitalismo produce a ese yo libre para vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario, a ese sujeto solo desatado ya de las relaciones de vasallaje feudales. Así, los géneros modernos son fruto de ese nuevo sujeto solipsista, la novela y el ensayo sin duda, pero especialmente la poesía moderna, que se configura como el territorio por excelencia de la intimidad del yo, de una supuesta verdad interior, profunda, única de ese yo. Es la modernidad capitalista la que inventa al sujeto y le procura una habitación propia a su alma, generando a partir de esa dialéctica cuerpo-alma que domina la ideología animista, otra serie de oposiciones igualmente perversas, exterior-interior, espacio público, espacio privado, razón, sentimiento. Todas esas oposiciones sabemos qué papel han jugado en la distribución, por ejemplo, en la opresión de género en la historia del capitalismo occidental. El yo, esa mentira, esa ficción producida por el inconsciente ideológico capitalista para mantenernos convenientemente alejadas las unas de las otras, sin conciencia de aquello que nos une y nos separa, la clase, el género y la raza, en este sistema mundo edificado sobre un triple eje de opresión-explotación, ha estado en el centro de casi toda la poesía moderna. El rechazo a esa noción hegemónica de la poesía que ha imperado durante siglos produce ya la palabra histórica que Juan Carlos Rodríguez reclamaba, capaz de hacer visible la huella de la explotación que con tanto cuidado se oculta y que sin embargo lo alcanza todo. Decía Juan Carlos, si la subjetividad era histórica y libidinal, por supuesto, había que construir, que producir la palabra de nuestra historia, no desvelar a un ser o una verdad que estuviera oculta y cuya ropa hubiera que rasgar para encontrarla, sino simplemente algo tan sencillo como hacer visible la invisibilidad que nos construye. El capitalismo es siempre invisible y solo se perciben sus efectos. De esos efectos es de donde debería partir cualquier poética que se considerara hoy en día materialista. Toda poesía materialista ha de poner, por tanto, en el centro del tablero la huella de la explotación, señalarla, hacer que sea ya imposible dejar de verla. Toda poética materialista, además,
ha de partir de la conciencia de que, como decía Lacan, hablamos la lengua del amo. Somos el producto de aquello que queremos destruir, llevamos dentro al enemigo. Por eso, mirarlo a la cara, reconocerlo y señalarlo también dentro de nosotras es imprescindible. Por eso, matar al enemigo es, en cierto modo, matarnos a nosotras. Negar la posibilidad al poema de hablar desde ese territorio de la supuesta verdad íntima del yo, de un yo que se pretende ajeno a la historia, solo, ajeno a lo colectivo, a lo social, a las condiciones materiales de existencia en las que se moldea su conciencia, es sin duda ya un acto revolucionario. El poema ha de señalar que nada hay que solo pertenezca a la intimidad del sujeto, que permanezca en un interior imposible del yo, es decir, romper con la separación entre lo público y lo privado, el exterior y el interior, el cuerpo y el espíritu, la razón y el sentimiento, el yo y el otro. Mostrar que el capitalismo es el continuum que atraviesa todos los espacios, todas las cosas, todos los cuerpos, que penetra en el yo para convertirlo en un nosotras, frente al que siempre encontramos un ellos, ya que la dialéctica explotador-explotado es la que rige el sistema, siempre va a haber un ellos oponiéndose a cualquier nosotras que desde nuestra subalternidad pretendamos armar. Desvelar la mentira del yo para armar a un sujeto colectivo capaz de oponer resistencia al poder. Ese ha de ser el propósito de la poesía marxista. Toda poética que actúe en esa dirección, que desmonte las nociones en las que se sustenta la modernidad capitalista, el sujeto, la literatura, el autor, la verdad, todas las dicotomías que ya he mencionado, que se busque en lo colectivo, que pretenda tejer red, construir ese nosotras, donde quepan todas las identidades subalternas, generar discurso crítico, contrapoder, toda poesía que señale y visibilice ese triple eje de explotación sobre el que se erige el sistema capitalista, patriarcal y colonialista que habitamos, será, en mi opinión, una poética materialista. No hay, pues, una única manera de armar una literatura o una poesía marxistas. Lo que existen son infinidad de estrategias textuales que pueden romper desde el interior del enunciado poético con el lenguaje y la lógica del capital. Algunas son explícitas, adoptan un lenguaje revolucionario o señalan a una realidad extraliteraria claramente política, se pliegan a las claves de la poesía social o del realismo socialista, incluso a esa poética materialista que conceptualizó Juan Carlos y que denominó la otra sentimentalidad. Otras juegan su dimensión ideológica desde lugares más sutiles. Todas sirven, todas gritan a la par, todas empujan en la misma dirección, todas hablan en nombre de lo que ellos nunca nombran, de quienes estamos a la intemperie, a quienes no nos cubre este lenguaje, de Mayakovsky, Brecht, Lorca, Miguel Hernández, José Hierro, Celaya, César Vallejo, Juan Gelman, Alberti, Cernuda, Javier Egea, Blas de Otero, a Erika Martínez, Marta Navarro, Ana Pérez Cañamares, Laura Casielles, Begoña Abad, Nuria Ruiz de Villaspre, Mercedes Cebrián, Sara Herrera Peralta. La palabra poética se convierte en caballo de Troya, plaga de langostas, maldición para los que mandan y necesitan que todo siga pareciendo ordenado en este mundo escaparate donde solo se sonríe a los clientes, donde al final del día lo único que suena es la música de las cajas registradoras y todas las que no podemos comprar al ritmo necesario somos expulsadas, desterradas, resbalamos por el desagüe del sistema. Hemos venido a ser astilla, aguja, a pinchar y pincharnos, y que ese dolor, ese modo impúdico de sacar a la luz lo atroz que nos habita, sea también una manera de abrazarnos, de lamernos las heridas, de resistir y de rearmarnos. Paso la palabra a César. Bueno, ¿ya? Bueno, quería empezar planteando a qué podríamos llamar literatura marxista, para luego intentar explicar qué es algunos ejemplos, ¿no? En primer lugar, podría decir que el marxismo es un modelo teórico explicativo de la sociedad y específicamente de la sociedad capitalista, y por otra parte es una práctica política de transformación constituyente del mundo que pasa por la impugnación del capitalismo y la fijación de un horizonte utópico. En estos dos parámetros entiendo que estaría lo que sería un discurso marxista, ¿no? Modelo y práctica están absolutamente ligados. Ahora podríamos decir entonces, respondiendo a la pregunta
que si existe una literatura dramática marxista, podríamos decir que esa sería el conjunto de obras teatrales y guiones performativos tendentes a representaciones o realizaciones escénicas que tienen como motor la problemática teórica y la práctica del marxismo. Así que entonces, ¿cuál es esa problemática? Entonces voy a ir poniendo algunos ejemplos. El primer concepto fundamental del marxismo es la lucha de clases o materialismo histórico, podríamos decir, ¿no? Que es precisamente la lucha de clases, es el motor de la historia y que produce además la consideración de los sujetos como funciones o posiciones sociales antagónicas. Esto supera, por tanto, la versión del personaje naturalista, del teatro naturalista y del teatro realista burgués de Chekhov-Zola, para el que los sujetos son solamente individuos en conflicto con el mundo. En la literatura dramática marxista, los individuos son sujetos sociales agrupados en clases sociales que entran en conflicto. El dramaturgo Alphonse Paquet, de los años 20, habla de representar las fuerzas motrices de la historia. Eso sería la función de la literatura dramática, ¿no? Y el propio Brecht elabora el gestus social, que es un elemento de interpretación, pero también de escritura dramática, que al contrario de la literatura dramática expresionista, por ejemplo, que le da mucho valor al gesto, es un objeto o un gesto que muestra una relación social, al mismo tiempo que desvela la realidad del fetichismo, porque efectivamente tras un gesto la gente piensa que tiene un valor en sí mismo y sin embargo lo que hay es detrás un conjunto de relaciones sociales. En los términos actuales podríamos decir que no solo la mercancía está fetichizada, ¿no?, sino también el consumo, como diría Baudrillard, ¿no? La lucha de clases, este concepto marxista, incluye en el concepto de clases, yo sigo en esto a lo zurdo, no solamente la de una estructura social nacional, sino internacional, y por tanto incluiría las obras dramáticas que desarrollan también el conflicto feminista como relación de poder entre hombres y mujeres, como en las piezas de Caryl Churchill, o en las llamadas, aunque de otra manera, lucha de sexos de Strindberg, que lo hizo, digamos, desde el lado pro-hombre, vamos a decir así, ¿no? Pero también de la relación colonial como relaciones de poder entre los pueblos, como en la pieza de Peter Weiss, Canto del fantoche lusitano, que es uno de los ejemplos más interesantes de literatura dramática marxista. Derivado de todo ello son las obras que exponen a través de los conflictos en fábricas, las huelgas, el antagonismo social y la necesidad de revolución algún aspecto de estos, pero no hay que confundir el hecho de que en una escena se describa una huelga, por ejemplo, en un texto de Jones Walworthy, que sea un conflicto entre obreros y empresarios, no quiere decir que eso esté representando una posición marxista, ¿no? Sí lo podemos ver en Al rojo de Carlota O'Neill o en Esperando al zurdo de Clifford Odets. Ahí sí que existe una huelga, ahí sí que existe una representación de la revolución y en fin. El segundo aspecto sería el materialismo dialéctico, es decir, una intervención en la producción de conocimientos de la realidad que opera sobre la constitución histórica y material de la misma, pues prima la complejidad de lo real sobre la simplificación de lo ideal, que sería el fundamento del llamado idealismo. El materialismo dialéctico supone la consideración de la contradicción como fuente de conflicto nosiológico del mundo y se opone al materialismo mecanicista del naturalismo y al funcionalismo del realismo burgués en favor de una contradicción, estamos en el centenario del nacimiento de Louis Althusser, una contradicción sobredeterminada. Aquí puede citarse las obras claramente las obras del periodo de lo que llamó Brecht las piezas de aprendizaje, donde incluso se rompió la directriz de espectador, actores, actrices en función de una especie de aprendizaje de todas las personas que estaban en la sesión, ¿no? De hecho, no había público. Para Brecht, en estas piezas de aprendizaje, no había público. Se trataba justamente de aprender cómo funciona la dialéctica, cómo podemos entender la contradicción y con eso comprender el mundo. Algunas obras de estas, Otras Oceánico, el que dijo sí, el que dijo no, o Los Horacios y los Curiáceos. Derivado de todo ello está la gran obra de Brecht, La Madre, que en realidad si uno la compara con la original, que es una novela de Máximo Gorki, ve perfectamente cuál es la literatura, digamos, crítica,
social de Gorky y cómo funciona la literatura marxista, ¿no? Ese es un ejemplo muy, muy claro, ¿no? Porque muestra el proceso de construcción de una subjetividad política, de conciencia de clase, de una mujer obrera, analfabeta y apolítica. Un tercer aspecto sería el de la representación de la totalidad capitalista en funcionamiento. Esta sería una pretensión que derivaría de alguna teoría marxista como la de Lukács y que también la intenta Brecht, por ejemplo, en Ascenso y Caída de la ciudad de Mahagoni o en Santa Juana de los Mataderos. En una representa, digamos, cómo funciona el capitalismo desde su mismo inicio, desde en medio del desierto, cómo crear una ciudad y cómo crearla en función de los intereses capitalistas, ¿no? Y Santa Juana de los Mataderos es al revés, es todo lo que funciona en la bolsa de Chicago, en los mataderos de Chicago, cómo funciona, cómo sirve para que suba el precio, baje el precio, produzca paro, no produzca paro, etc., ¿no? Y también en una ópera proletaria de Mark Blistein que se llama The Cradle Will Rock, que aquí en la representación que hicimos nosotros tradujimos como El poder se tambaleará. Ahí se ven como todas las instituciones sociales están dominadas por un poder, digamos, central, que es el del capitalista, y todas, la universidad expide títulos en función de los intereses de este capitalista, el médico también para evitar, para tapar, digamos, un asesinato, un crimen, etc., ¿no? Esta literatura dramática marxista se opondría, que tendría más o menos carácter de, podríamos seguir, radical historicidad, se opondría al teatro historicista del simbolismo, del romanticismo. No debe confundirse una escena en la cual uno planta unos personajes que supuestamente proceden de la caridad con una guardarropía, con una serie de como decorados que dan el pego, digamos, pero eso simplemente es como reproducir una postal antigua. No se ve, no se muestra la dinámica, ¿no? Tras la aparición del primer Marx, es decir, no del conocido, lo que había publicado él, gran parte de la literatura dramática se hace cargo de conceptos como alienación, se hace cargo también de opresión de un poder institucional, como decía Pasolini respecto al nuevo fascismo, o de algunos otros conceptos. Ahí el problema es que son utilizados de muy diversas maneras y es probable que algunos de estos tratamientos no sean estrictamente marxistas. Por ejemplo, el concepto de alienación en Arthur Miller, La muerte de un viajante, o en la cuestión de la opresión de un poder institucional, como en Los hombres y sus sombras de Alfonso Sastre o en La fundación de Buero Vallejo. Pero lo que sí es cierto es que la literatura dramática propiamente marxista ha ido acabando progresivamente desapareciendo hasta reaparecer, es verdad, en forma de una broma oportunista y sin gracia, como la que tuvimos hace unos años en un proyecto que se llamaba Das Kapital. La crisis de 2007-2008 retomó los paisajes conflictivos entre capitalistas y clase media y proletaria, pero pocas obras salieron, digamos, para definir este escenario social. No lo hago habitualmente, pero es que un colectivo en el que estoy, el Concret, hizo precisamente la única obra que trata el asunto de la crisis. Se llama Grecia, una tragedia de nuestro tiempo, y está publicada. Entonces, lo digo porque ni siquiera del 15M, que hubo un grupo de teatro en el 15M, ni siquiera salió nada respecto a esto, ¿no? Quería terminar con una cita porque estamos en el centenario, ya he dicho, de Althusser, que no es posible olvidar el trabajo enorme que hizo precisamente para pensar una literatura dramática marxista con un artículo que publicó en la Revolución Teórica de Marx, el artículo Bertolacci y Brecht, Notas acerca de un teatro materialista, donde se nos plantea, entre otras cosas, que la labor de dirección es también una forma de trabajo marxista en el teatro. Leo ya con esto, acabo esta intervención. Dice: si volvemos a tomar para terminar este ensayo de definición, que no desea ser sino un problema mejor planteado, nos damos cuenta de que es la pieza misma la conciencia del espectador. Por esta razón esencial, el espectador no tiene otra conciencia que el contenido que lo une por delante a la pieza y la evolución de ese contenido en la pieza misma. El nuevo resultado que la pieza produce a partir de este reconocimiento de sí, del cual es la representación y la presencia. Brecht tenía razón. Si el teatro no tiene más objeto que ser el comentario, aunque sea dialéctico,
De este reconocimiento, desconocimiento inamovible de sí, el espectador conoce de antemano la música es la suya propia. Si el teatro tiene por objeto, por el contrario, hacer vacilar esta figura intangible, poner en movimiento lo inmóvil, esa esfera inamovible del mundo mítico de la conciencia ilusoria, entonces la pieza es sin duda la evolución, la producción de una nueva conciencia en el espectador, inacabada como toda conciencia, pero movida por ese inacabamiento mismo, esta distancia conquistada, esta obra inagotable de la crítica en acción. La pieza es sin duda la producción de un nuevo espectador, ese actor que comienza cuando termina el espectáculo, que no comienza sino para terminarlo, pero en la vida. Muchas gracias. Felipe. La literatura es un discurso ideológico, radicalmente histórico y sometido a esta dialéctica, como tanto nos repite David Becerra. Pero vayamos a esos dos términos que sucintamente la enfocan de manera integral. Y empecemos por el segundo, ideológica. Discurso ideológico. Ideológico no en el sentido de quien se aprende un listado de principios ideológicos para ejercerlos luego como miembro de un partido o miembro de una organización determinada, sino ideológica en el sentido de que hay una relación imaginaria con la realidad, una relación que parece espontánea, que parece sincera, pero es una relación determinada desde un punto de vista histórico, de clase, es una espontaneidad determinada, es una doble cultura, una segunda piel, que lo que parece que tú comprendes, la realidad te está comprendiendo a ti, te está sometiendo a ti, la cultura que tú crees poseer te está poseyendo a ti. Por lo tanto, ideología como estructura inconsciente que funciona como elemento de cohesión social, o al contrario, después aterrizaré en la pregunta, o como elemento de crítica social. Ideología, por lo tanto, aunque es un estudio en el que el marxismo no ha desarrollado muchos elementos, en el sentido en que la emplea Marx y Engels, en el sentido en que la emplea Althusser, en el sentido en que la emplea Juan Carlos Rodríguez. Marx y Engels es verdad que no aterrizan a fondo en toda la estructura ideológica de unas relaciones sociales de producción, pero dicen cosas fundamentales que después han servido para levantar todo un edificio teórico. Por ejemplo, una sola frase que creo que es en el manifiesto del Partido Comunista, se suele decir manifiesto comunista, no, pero es manifiesto del Partido Comunista, se dice: los que están explotados sin saberlo. Este sin saberlo ya está escondiendo toda la ideología dominante que te cohesiona en la explotación y tú piensas que es que el mundo es así, que no te están explotando, sino que tú cumples un papel histórico y la familia igual y el resto de los tentáculos que vienen desde el poder no lo ves, porque es verdad, el poder ejerce esa gran habilidad que ejercía el diablo cuando le decía a la gente que él no existía. Igual pasa con el poder o con la ideología dominante. O cuando llegan a decir en la ideología alemana que la ideología dominante es siempre la ideología de las clases dominantes. Sean las que sean, dependan de qué poder dependan, con lo cual ya introduce una dialéctica. O Juan Carlos Rodríguez, que parte del estudio de la ideología como una estructura inconsciente, determinada, creada, producida de manera histórica, radicalmente histórica, desde el amor. El amor no ha existido siempre. Existe a partir de 1327, cuando un 7 de abril Petrarca ve en la puerta de la iglesia de Aviñón a Madonna Laura y piensa, bueno, yo soy viejo pero no estaba allí, pero he leído los sonetos de Petrarca, y piensa: tú serás mía. Por lo tanto, esa ideología dominante que se empieza a producir en 1327 y que termina con la estructura fundamental de funcionamiento inconsciente del capitalismo. Por lo tanto, partiendo de ahí, nos encontramos con que aparece un discurso específico que tiene, a la hora de reducirlo a lo concreto, su intríngulis y sus especificidades. No lee igual un proletario con conciencia de clase
que aquel que es explotado sin saberlo. No lee igual un bien pensante de la sociedad, un Balzac, no lee igual que un capitalista explotador, o un legitimista, o un monárquico consciente de su trabajo o de su labor en el mundo. Leen de manera diferente el mismo texto literario. Es decir, que la literatura no tiene una estructura unívoca. La literatura siempre presenta una ruptura interna. Es una de sus grandes características. Una ruptura interna que hay que rellenar desde un punto de vista radicalmente histórico. Cuando esa estructura de ruptura interna se rellena con algo que no está históricamente bien formulado, aparece la traición creadora de una literatura de otra realidad social que tú interpretas con contenidos de ahora, con una crítica de ahora, no la interpretas con los conceptos que se utilizan en un momento determinado desde el punto de vista de la ideología dominante. Efectivamente, la literatura no ha existido siempre, dijo Juan Carlos cuando publica Teoría e Historia de las Producciones Ideológicas, la primera literatura burguesa, en Acal, en 1974-75. Se refería fundamentalmente a la literatura burguesa y a la norma burguesa, esencialmente en la primera etapa, la primera literatura burguesa, y se refería a una literatura específica del yo libre, del alma bella, de las relaciones sociales de producción que aparecen ahí muy determinadas en la vida cotidiana por ese inconsciente dominante que funcionaba no como una ameba, no como un virus que tú coges en la sociedad o coges en los bares, que también, sino que funciona ese virus en los bares o en la calle o en el trabajo en función del trabajo, que ahí está el opúsculo fundamental de Althusser, los aparatos ideológicos de Estado, que funcionan como un poder real que está ahí y que está ocupado siempre por una ideología. No pueden ser nunca neutrales. O están ocupados por una ideología o por la lucha de ideología o por una contrahegemonía que se crea y gana y coge, desde el contrapoder, coge la rienda del asunto y entonces aparece que la ideología dominante es la ideología de la clase dominante, pero la clase dominante puede ser otra, no solo la burguesía. Por lo menos imaginariamente es posible derrotar a la burguesía. Es posible que los poderes, el contrapoder antidominante pueda derrotar a la burguesía y por lo tanto, por lo menos imaginariamente son posibles dos literaturas. En principio, durante el modo de producción burgués, son posibles dos literaturas, la dominante, la norma dominante, y la norma que lucha desde un imaginario ideológico, desde un imaginario de clase o desde un imaginario específicamente estético y literario por otra realidad. Eso es posible. Aquí viene la cita que tomaba Constantino Bertolo. En un momento determinado dice Marx, que también añade otras líneas, muy pocas, pero importantísimas, de cara después a despejar lo que es la ideología como inconsciente, como relación imaginaria con la sociedad, no como otra cosa. Cuando dice esto de que yo, leyendo a Balzac, a Honorato de Balzac, he aprendido más economía que en todos los economistas de la época. Se refiere a esta fisura de la literatura contra la propia voluntad de Balzac. Balzac no tenía voluntad de escribir lo que Marx leía. Marx leía otra cosa, otro Balzac. Leía que Balzac no se podía negar, no porque fuera realista la literatura, sino porque era literatura a dar a ver las relaciones sociales de producción reales, en producción, distribución, en explotación y en dominio. Y salían desde un legitimista, desde un bien pensante de la época, leído, claro, por Carlos Marx, y establecía esa ruptura interna de la literatura, ese hiato, ese desistimiento, ese distanciamiento, esa frialdad que tiene en el fondo la literatura con respecto a sus propios productores. A partir de ahí, una literatura distinta quizás sería una literatura que superara esta ruptura interna, esta estructura rota, esta estructura no unívoca, porque se puede leer de distinta manera la misma literatura. Y a partir de ahí,
aparece un poco la contradicción con respecto a lo que dijo Althusser de la literatura, o Juan Carlos de la filosofía, o Juan Carlos de la literatura, o Roland Barthes de la literatura en otra dirección, desde la razón estructuralista de Roland Barthes. La literatura no ha existido siempre. Casi viene a decir, la literatura no existirá jamás fuera de esta norma, de este canon. Realmente se puede deducir eso. Con lo cual nos encontramos con que sí se podía, desde la dialéctica que yo he empleado anteriormente, reduciendo muchísimo las cosas, que sí que es posible otra literatura, con otro canon, con otra norma, con otras relaciones sociales de producción, con otro trasunto, porque la ideología funciona como el negativo de la fotografía en positivo, y el negativo, que era antiguo, parecía exactamente lo contrario, ¿no? Es posible entonces otra literatura. Ahí es donde yo entré en contradicción en el 74 con Juan Carlos, en ese solo tema. Aparece publicado en el resumen de la tesis del 74, y no lo decía él en su tesis doctoral, que fue del 71, 72. Él dijo este axioma, que tiene una cierta razón estructuralista, en su libro de 1974, Teoría e Historia de la Producción Ideológica. Así arranca el libro. La literatura no ha existido siempre. Por lo tanto, es posible que por abajo Berceo o Juan de la Cruz, aunque Juan de la Cruz es más complejo, mucho más complejo, no hagan literatura. Es posible deducir esto. Sean discursos litúrgicos, aunque en su funcionamiento era la reproducción a ese nivel inconsciente y diario de una ideología que intentaba mantener una cohesión social. En su función eran lo mismo, aunque de acuerdo, no era literatura. La literatura parte con Petrarca encontrándose a Madonna Laura, el alma bella, el yo sujeto libre, el yo burgués, adelante, vale. Pero a partir de ahí, no por abajo, sino por arriba, es posible una literatura contrahegemónica, una norma distinta. Una norma distinta. Habéis citado mucho a Brecht, no me voy a salir de Brecht. Se podían citar a otros, como ha citado Olaya, que hay muchos más, efectivamente. Pero Brecht es el que lo teoriza de manera más clara, o el que lo lleva a efecto. Si la literatura de Brecht no es literatura del yo libre, libre con comillas, si la literatura de Brecht, en cuanto a relaciones con la mujer o en los colectivos, no es la literatura del alma bella, petrarquiana, garcilaciana, etc. Si en la literatura de Brecht de pronto se para el movimiento y alguien señala, Seigen, señala y dice, ojo, este es el sentido común y esto es lo evidente, explotación, dominio, que está tapado por el sentido común, y enfría la escena y establece un distanciamiento. No sé si la palabra más adecuada es el Befremdungseffekt, yo no sé alemán. El Befremdungseffekt es la teoría del distanciamiento, es una traducción del francés que se hizo, pero bueno, teoría de la distancia, de la brecha, de esa brecha. La señala, es la doble lectura que señala Brecht. Es que hay una doble lectura. Usted está leyendo la obra a través de la identificación, Einfühlung, Stanislavski después. Usted lee la identificación, yo paro la obra y aparece un relator que te dice, pero detrás de la obra, qué difícil es encontrar lo evidente. Pues lo evidente es esto, dominio de clase, explotación, etcétera, etcétera. Si la literatura de Brecht es una literatura del proceso, no de la foto congelada, el amor y la muerte han existido siempre, sino que es algo radicalmente histórico y en proceso. Si la literatura de Brecht, fundamentalmente en poesía, es todo esto, entonces sí es posible otra literatura. Si en la literatura de Brecht aparece la posibilidad de una lectura más unívoca, es decir, que pueda ser leída de la misma manera, porque unifica, sintetiza, ahorma la brecha, entonces estamos ante otra forma de hacer literatura. Por lo tanto, yo respondería, me lo pone a huevo el título de la mesa, que sí es posible. Sí es posible. Si no fuera posible otra literatura, aunque a lo mejor funcionara de manera diferente en ciertos aspectos, y sea de manera diferente,
pero sí funcionaría como cohesión de un imaginario anticapitalista, vamos a llamarlo ya por su nombre. Sería un imaginario anticapitalista y antinazi, antifascista, Brecht. Algo más, antiestalinista. Aunque Brecht en su diario cuida muchísimo de criticar a la Tercera Internacional y de criticar las cosas que están pasando en la Unión Soviética. A veces dice, hay escritores que han venido de allí y me cuentan cosas raras, pero de ahí no paso. Pero sí es antiestalinista su literatura. Porque ya podemos decir también, y voy terminando sobre la marcha, que el realismo socialista, todo el realismo a partir de la descomposición del dadaísmo ruso, del formalismo, etcétera, a partir de 1924-25, que se presenta al mundo como otra literatura, una literatura diferente, no es otra literatura. Es una pelea, el famoso duelo de titanes entre Kant y Hegel, entre formalismo y contenidismo. Kant dice que todo parte del sujeto, de su voluntad coordinadora, su creación, y a partir de ahí pues todo y la vanguardia y la literatura del sujeto libre y creador, y el formalismo a tope y el positivismo y el neopositivismo. Y por otra parte Hegel, el contenidismo, el sociologismo, pero que es una inversión exacta de Kant. En el espíritu de Kant, la esencia, el motor está en el yo, en Hegel está en la idea general que puede ser belleza, que puede ser justicia, y es una idea, el espíritu de los tiempos que se encarna en la realidad, y tú estás viendo en la realidad el espíritu de los tiempos. Pero cuando partíamos de aquí, yo era antes, hice la tesina por De la Volpe y todas aquellas cuestiones del contenidismo. Althusser cambia la tesis de Juan Carlos cambia la mía sobre la marcha. Rompemos papeles. En aquel año de 1972, 73, 74. Yo la leí en 1973. Por lo tanto, ese es el problema de fondo, que esa no era una nueva literatura, era el espíritu de los tiempos encarnándose, pero ¿cómo se encarna? Era metafísico también, tanto el sujeto yo de Kant como el sujeto del espíritu de los tiempos de Hegel eran metafísicos. Y de ahí el gran debate de Brecht con Lukács, que también está un poco oculto, y en estas cosas que se están diciendo últimamente. Y yo termino, porque últimamente estamos perdiendo terreno y a veces aparece, y la posmodernidad lo persigue, separar marxismo de comunismo. Hace poco moría un escritor y yo oía en la radio una entrevista